que venimos cansados, que tal vez venimos un poco tristes o enojados. Tal vez peleamos antes de venir aquí a la iglesia y pues necesitamos la presencia del Señor. Yo creo que siempre la necesitamos, pero hay veces que traemos esa necesidad palpitante. Y hemos venido a su casa a sentir su presencia, a adorarle, a bendecirle, a entregarle todo lo que traemos, nuestra alabanza, pero también así nuestros pesares, las cosas que nos están doliendo, que nos están costando trabajo, porque sabemos que con su ayuda todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece todos los días. Todos los días. Le damos gracias a Dios por su misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa. Es un privilegio para nosotros. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie para darle gracias a Dios nuevamente por este día. Nuestros caminos. Sabemos que todo lo que hacemos, Señor, es gracias a ti. Te damos gracias por el trabajo, Señor. Gracias por la provisión de cada día. Gracias, Señor, porque siempre hay pan en nuestras mesas. Gracias, Padre. Te pedimos por los hermanos que no tienen trabajo en este momento, que tú abras las puertas que están cerradas, Señor. Que tú les des gracia delante de los jefes, Señor, de las personas que están contratando. Que tu favor esté con ellos. Ayúdales, Señor, a encontrar un buen trabajo, Padre. Te damos gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres grande, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Venimos a tu casa, Señor, a levantar alabanzas a tu nombre, Señor. Estas alabanzas sean de agrado delante de ti. Bendito eres, Señor. Gracias por esta iglesia. Gracias por nuestros pastores, por los servidores, Señor, por todas las personas que aquí se congregan. Derrama sobre todo, Señor, bendición hasta que sobreabunde. Pon esa paz en los corazones necesitados, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quita todo cansancio, toda tristeza, Señor, de los corazones. Quita toda contienda que haya en las familias, Señor. Permítenos vivir en unidad, vivir en paz y en amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Damos gracias porque tú eres bueno. Que tú eres bueno, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, por su misericordia, que gracias a Él podemos estar aquí este día. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia
y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Te alabamos, Señor. Recibe la honra y el poder, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la honra, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Levantamos nuestras manos, Señor, para darte toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos mi
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, obrando en mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bendito eres, Señor, porque aquí estás presente, Señor, cumpliendo las promesas que están en tu palabra, obrando nuestras vidas, sanando nuestros corazones. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Tú eres el grande, Señor. Eres el Rey del universo. Venido a alabarte, porque nos has hecho libres, porque nos has dado libertad de alabarte, Señor, de adorarte, compartir tu palabra, Señor. Nos has hecho libres de nuestros antiguos yo. Te damos gracias, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Amén. Démosle unas palmas al Señor por esa libertad que Él nos ha dado. Amén.
Amén. Porque Él nos ha hecho libres y a eso hemos venido a su casa. Amén. A mostrar esa libertad, alabando, bendiciendo su nombre. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios y te alabaré, tú eres mi Dios y te alabaré. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios y te alabaré, tú eres mi Dios y te alabaré. Grita, canta, salta alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Grita, canta, salta alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey. Te alabaré, te exaltaré y te agradeceré tu grande amor, Jesús. Salvaste mi lamento en alabanza, sanaste mi herido corazón. Grita, canta, salta alegremente en su presencia, gira, salta dando vueltas para Cristo. Él vive para siempre, Él es el Rey.
Amén. Amén. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Él es el que mueve esas montañas. Él nos ha dicho que si tuviésemos fe como un granito de mostaza, le diremos a ese monte que se eche al mar y se echará. Amén. Amén. Y en la presencia del Señor todos estos problemas, todas estas montañas se mueven. Amén. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Amén. Amén. En este momento le decimos a esa montaña que se mueva. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá, se moverá. La montaña se moverá, se moverá. Amén. Amén, hermanos. Amén. Pues hermanos, ha llegado la hora de recibir lo que el Señor tiene para nosotros, esa buena palabra. Vamos a darle este lugar a nuestro pastor Nico y les pido que lo recibamos con unas fuertes palmas para el Señor. Por favor, los niños pueden salir, todos los niños que estén en edad de aprender. Gracias a Dios por que también van a ser atendidos y van a escuchar la palabra de Dios a su edad. Todos los niños, por favor, pueden salir por mi lado izquierdo con nuestra hermana Margarita para oír la instrucción de la palabra del Señor. Pero vamos a orar. Me hicieron llegar 3 necesidades. Si podemos orar por Romina González y su familia, por la hermana Luisita, que tiene un fuerte dolor en su vientre, en su estómago, y ya la llevaron al médico. Ella es una mujer de fe, pero está haciendo lo necesario. La llevaron al médico. Y por nuestro hermano Mauricio Zambrano también vamos a orar por él. Él tiene una necesidad de salud. Amén. Así es que ayúdenme a orar por esas 3 personas. Y si hay alguna necesidad más de oración por alguien más y usted conoce, es el momento de pedirle al Señor. Voy a pedir si este niño puede salir también, si lo llevan para que escuche
la palabra del Señor. Padre, en esta hora te damos gracias porque podemos acercarnos con tu gracia para alcanzar misericordia y gracia y el oportuno socorro. Rogamos, Señor, que en este momento escuches nuestra súplica por Romina González y su familia. Conoces la necesidad de sanidad que ellos tienen. Te pedimos que extiendas tu mano de gracia sobre ellos para gloria tuya y beneficio de sus vidas, pero sobre todo que tu palabra que ellos han escuchado se vivifique en el nombre de Jesús. Rogamos también por nuestra hermana Luisita, que ha sido necesario llevarle al médico. Tú que le conoces y sabes que ella tiene en su corazón la fe necesaria para recibir sanidad. Auxíliale, Señor, en estos momentos de dolor, por amor de tu nombre, y también por nuestro hermano Mauricio Zambrano. Conoces la necesidad que él tiene y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú extiendas tu mano de sanidad sobre de él. Y ahora te damos gracias porque sabemos que tú nos has escuchado y nos darás lo que hemos pedido conforme a tu propósito y a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 15 del libro de los Hechos. Vamos a seguir hablando de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Muchas veces hemos escuchado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero la realidad es que es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Amén. Porque es Dios mismo el que está haciendo su obra en esta tierra, una obra de redención, una obra de salvación, una obra que solamente Dios puede hacer en la vida del hombre, porque pues el hombre siempre piensa de continuo el mal. Amén. Y vamos a seguir. El domingo comenzamos a hablar acerca de esta cita en el libro de los Hechos, capítulo 15. Ya estamos más o menos familiarizados un poquito acerca de este capítulo. Pero para quienes no, recordemos que rápidamente que Dios desde el principio llamó a un hombre, Abraham. A través de ese hombre formó una nación. A través de esa nación Dios se dio a conocer como el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, y favoreció al pueblo de Israel, pero también le dio estatutos, le dio mandamientos que debían cumplir, y vendrían bendiciones, y si no lo hacían vendrían maldiciones. Y sabemos que en el trayecto y la historia del pueblo de Israel, pues siempre el corazón del hombre ha sido muy variante, y lo tremendo es que decíamos que el corazón del hombre es perverso, ¿verdad? Es malo, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Amén. Pero como Dios conoce al hombre, Él no quiere que se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y como el hombre no podía salvarse por sus propias obras y aún por la ley hizo que el pecado creciera. Eso es lo que dice Pablo, que la ley hizo que el pecado creciera. Y dice, cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia de Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ama a su criatura, ama su creación, ama lo que salió de su corazón y no desea que el hombre se pierda. Por eso abrió por gracia a través de Jesucristo el poder alcanzar el perdón de Dios, tan solo por arrepentirnos, reconocer nuestro pecado y pedir perdón a quien pagó el precio de nuestro pecado. Esto es Jesucristo. Hasta ahí vamos, ¿verdad? Y entonces aquí en el libro de los Hechos comienza el relato, y en el capítulo 2 vemos que los discípulos, después de que Jesús
ascendió al cielo, Jesús antes de esto les mandó que fueran a Jerusalén y esperaran la promesa que Él les había dado, que serían llenos del Espíritu Santo. Y entonces ellos estaban esperando, y en su espera, ellos no sabían lo que iba a suceder y cómo, pero en su espera nombraron a otro apóstol, porque Judas, ya saben, se ahorcó y quedó vacante ese lugar, y ellos oraron a Dios y ocuparon ese lugar de un apóstol más. Transcurre la historia y vemos cómo el Espíritu Santo va llevando primeramente a los judíos el evangelio de Jesucristo, porque el evangelio comenzó con las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Israel, y sin embargo, cuando ellos comienzan a rechazar, se abre una puerta para el pueblo que no es judío, los gentiles que somos nosotros, y entonces el evangelio se comienza a predicar hacia los gentiles, pero los que eran judíos de nacimiento comenzaron a tener conflicto. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la ley, guardaban los mandamientos, y ¿cómo era posible para ellos? Pensaban quizás que tan solo por creer en Jesús eran salvos, y entonces comienza un conflicto. Y aquí en el capítulo 15 leímos que dice que entonces algunos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos, ¿qué enseñaban? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y entonces se arma una discusión. Pablo y Bernabé discuten con ellos, porque Pablo y Bernabé sabemos que ellos fueron enviados. Dios los llamó. En el capítulo 13 vemos el llamamiento de Pablo. Cuando estaban ahí orando a Dios, los ancianos, había profetas y había otros del cuerpo ministerial de la iglesia, y entonces Dios llama a Pablo y diciendo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra a la cual yo les he llamado. Ellos reciben ese llamado y se van y comienzan un viaje misionero, su primer viaje misionero, y comienzan a hablar a los gentiles el evangelio de Cristo. Pero primeramente ellos iban a las sinagogas y ahí hablaban y exponían lo que decía la Escritura en cuanto a Jesús, que Jesucristo, ¿sí?, era el Mesías que ellos estaban esperando, que Jesucristo, el Mesías, era necesario que padeciera, era necesario que muriera, y que Cristo, al cual Pablo les predicaba, ese era el Mesías que estaban esperando. Entonces el evangelio comienza con el pueblo judío, pero ante estas circunstancias y otras más, el evangelio comienza a ser escuchado por los que no eran judíos de nacimiento. Y este problema se suscitó varias veces. Este es el primero de muchos problemas, porque más adelante la iglesia de Galacia, las iglesias de Galacia enfrentan este problema también, que les comienzan a decir que era necesario circuncidarse y guardar la ley para que fueran salvos. Pero primeramente comienza este conflicto. ¿Y cómo se resuelve ese conflicto? La iglesia, esto sucede en Antioquía, lugar donde Pablo se abocó y se estableció por mucho tiempo, y la tomó como su, ¿cómo se puede decir?, como su iglesia, la iglesia de Antioquía, porque cuando él salía en sus viajes misioneros regresaba a Antioquía y salía otra vez y regresaba a Antioquía. O sea, yo sé que él tomó esa iglesia como la iglesia donde él debía permanecer. Y entonces viene el conflicto, toman un acuerdo que vayan a Jerusalén con los apóstoles para que planteen esta situación. Y entonces leemos en el versículo 5, cuando ya están allí, nuevamente los que eran de la circuncisión, fariseos que se habían convertido a Cristo, dice versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos
y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Para qué? Para ser salvos. Y entonces comienza la discusión entre los apóstoles y los ancianos y la iglesia. Y entonces en el versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. ¿A quién? A los gentiles, lo mismo que a nosotros. ¿A quién? A los judíos. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros, o sea, los judíos y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Y entonces viene la conclusión: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. O sea, los judíos debían ser salvos. ¿Por qué? Por la gracia del Señor. Y la gracia del Señor es un regalo que no merecemos. La gracia es un regalo. ¿Sí? Es un regalo. No lo merecemos, pero a Dios le agradó hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que tanto judíos como no judíos pudiéramos alcanzar la salvación y el perdón de Dios. Amén. Y entonces, continuando en este capítulo, amén, llegamos al versículo 24, donde plantea algo muy interesante: que aquellos que habían salido y habían ido a compartir estas enseñanzas de que era necesario que se circuncidaran, habían salido de esta manera. Dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han, ¿qué dice? Inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. ¿Qué quiere decir? Era gente bien intencionada, pero que no había sido mandada por la iglesia. Y esto a mí me hace ver algo muy serio en el día de hoy. Muchos queremos servir a Dios, deseamos extender el evangelio, y esto es bueno, dar nuestro testimonio a las personas. Pero en cuanto a la enseñanza, no todo el que se levanta y dice, lee la palabra de Dios y dice, les voy a enseñar la palabra de Dios, no todos los que enseñan la palabra están enseñando la palabra de Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? Aquí dice que hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, salieron de la iglesia y fueron y les enseñaron lo que ellos creían que era el evangelio, pero no les estaban enseñando el evangelio. Y esto es algo tremendo, porque hay muchas congregaciones pequeñas y grandes que han surgido el día de hoy. Pero la pregunta es, ¿quién los envió? Por lo menos Pablo y Bernabé fueron enviados porque Dios los llama, ora a la iglesia por ellos, imponen sus manos y los dejan que hagan lo que ellos ya sabían que debían hacer: predicar el evangelio. Esto no es lo mismo que decir, yo quiero hablar de Jesús y me voy a ir a tal lugar y voy a predicar. ¿Es malo? No, es bueno predicar. Pero cuando se va en su propio nombre o se va sin la bendición de la iglesia, ¿qué tanto bien puede hacer? Por lo menos estos hombres salieron de la iglesia, pero no los envió la iglesia. Y miren el problema que ocasionó. Porque repito, no todo aquel que se levanta y dice, vamos a leer la palabra de Dios, y esto dice la palabra de Dios, está dando un mensaje acuerdo o acorde a la palabra de Dios. Y de esto damos fe
porque hay mucha información en las redes sociales acerca de esto. Y entonces, ¿qué hace en la iglesia? Primeramente, cuando viene la discusión, envían a Bernabé. La iglesia envía a Bernabé y a Saulo, los envía a Jerusalén. Llegan, plantean el problema, le dan una solución y regresan la respuesta a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era una iglesia en su mayoría gentil, también había judíos. Regresan, pero regresan con ellos otros hermanos que también había testimonio de la iglesia, que eran personas que amaban a Dios. Dice, versículo 25, dice: nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido, fíjese, bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Versículo 30. Así que los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Pero el 30 dice así: y así pues, los que fueron, ¿qué? Enviados. Hay una gran diferencia entre ser enviado e ir por la propia cuenta. A quien Dios envía, Dios respalda. A quien Dios llama, Dios capacita y Dios respalda. Y sí es necesario que como iglesia comencemos a ver estas situaciones, porque estamos en un comienzo. Hubo un antes y ahora hay un después. Y estamos comenzando quizá de cero, pero es necesario establecer principios para el servicio, principios para el deseo genuino que hay en el corazón de hacer la obra de Dios, porque Dios es el que pone el querer como el hacer su palabra, su voluntad, perdón. Entonces, si nos sujetamos al orden que está aquí, créame, habrá éxito en aquellos que deseen servir a Dios de todo su corazón. ¿Por qué? Porque habrá el respaldo de la iglesia y habrá el respaldo de Dios a la obra a la cual fueron llamados. Esto es lo que nos está enseñando este pasaje. Parece que no nos enseña, pero sí, ¿verdad? Y bueno, ya después dice en el 32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Es decir, tenían que regresar a su iglesia local. ¿Qué importancia tiene la iglesia en la vida de el pueblo de Dios? 34. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron ¿en dónde? En Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. El 36 dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos
en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo estaría. Aquí comienza un segundo viaje misionero. En ese segundo viaje llegan al área de Galacia y fundan y establecen varias iglesias en Galacia. Y entre ellas hay una en especial que es, bueno, no una, sino entre ellas, esas iglesias, surgió también este problema de los judaizantes. Y si me permiten leer lo que dice Gálatas 1:8, por favor. Gálatas 1:8. Si alguien lo tiene a la mano pronto, si lo lee, le voy a agradecer. Gálatas 1, versículo 8. Ok. Mismo Pablo a la iglesia de Galacia, después de que la fundó, pues él regresó a Antioquía, fue a otros lados y luego regresó a Antioquía, pero se presenta nuevamente el problema de los judaizantes y comienza a ver esta situación, y entonces Pablo les envía esta carta a las iglesias de Galacia, porque eran varias, y les dice que si él mismo regresara a decirles otro evangelio diferente al que ya les había anunciado, a él mismo lo rechazara, porque no hay otro evangelio, hay un solo evangelio. ¿De qué habla este evangelio? Vamos por favor al capítulo 17 del libro de los Hechos, y esa es la última cita que voy a mencionar. El mismo Pablo en la iglesia de Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, más bien dicho, en la ciudad de Tesalónica, entra en la sinagoga, comparte el evangelio. ¿Y qué es lo que compartió? Vamos a ver el versículo 3, por favor, del capítulo 17. Dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Quién? Pablo estaba exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien él les anunciaba, era Señor y Cristo. Ese era el mensaje de Pablo a los judíos. Y muchos, vamos a seguir leyendo, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos, piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, y ahí nuevamente viene la oposición, los que no creyeron la palabra de Pablo, se les fueron encima. Y esta historia la veremos siempre, porque el evangelio de Jesús es transparente. El evangelio de Jesús son las buenas nuevas de salvación para la humanidad, que Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia, manda que todos se arrepientan y crean en lo que Dios proveyó para alcanzar el favor de Dios. Y dice la Escritura, cuanto a Jesús, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y si regresamos a lo que dice San Juan 3:16, es un versículo hermoso, y con esto termino. Un versículo hermoso que siempre, yo sé que todos se lo saben, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Y luego continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso, cuando enfrentemos el juicio de Dios, no tendremos excusa. No habrá excusa. Porque un día tendremos que enfrentar ese juicio de Dios. Y recuerdo una historia que me platicaron de un hombre que tenía una necesidad y iba a enfrentar un juicio en los tribunales, y buscando algún abogado, alguien se le acercó y le dijo: yo soy abogado, yo te puedo representar, yo puedo llevar tu caso y vamos a ganar. Pero dijo: no me convienes tú. Buscó a otra persona. Y entonces, cuando se dio el día de la audiencia y se presentaron, quien le había ofrecido ser su abogado estaba sentado en el lugar del juez. Y entonces ya no podía hacer nada. Y esto nos hace ver esta situación, que Jesús vino como ese Cordero de Dios, como nuestro abogado para con el Padre. Pero vendrá una segunda vez. Y esta es la esperanza que todos los que hemos creído en Jesús tenemos, que vendrá una segunda vez. Pero ahora no vendrá como un abogado, vendrá como un juez. La pregunta es: ¿estás listo para enfrentar ese juicio? Porque en vida es cuando decidimos por Cristo, para que Él es el que aboga por nosotros, y Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Si ya tienes esa dicha, te felicito. Pero si tienes duda y no tienes esa dicha, la Escritura dice que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos y le confiesas con tu boca, serás salvo. El asunto es por fe, por creer. Vamos a estar de pie y terminamos. Gracias a Dios por su atención. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude. Les repito, si ya tienes esa dicha, pues regocíjate y permanece en esa gracia, permanece en ese amor, no te sueltes de Él, sigue adelante. Tendrás que enfrentar a muchas personas que digan muchas cosas, pero tú lee la palabra, créele a la palabra. Amén. Pero si no, es el tiempo, hoy es el día de salvación. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, porque hemos leído tu palabra y tu palabra nos enseña. Te damos gracias porque a través de la cruz, Señor, tú has perdonado nuestros pecados y nos has dado la oportunidad de ser perdonados. Cuando hemos reconocido nuestros pecados, hemos confesado nuestros pecados delante de ti, tú nos has perdonado y tú nos has salvado. Ayuda a cada uno de nuestros hermanos a permanecer en esa gracia que han recibido. Pero si hay alguien que no tiene esta experiencia del perdón de sus pecados, yo ruego a tu Espíritu Santo que redarguya su corazón, su conciencia, para que se rinda ante ti, reconozca sus pecados, te pida perdón y te confiese como Señor y Salvador, para que Él también tenga el gozo de ser llamado tu hijo y esté preparado para aquel día. Gracias te damos porque sé que lo estás haciendo. Gracias te damos porque tu Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Te doy gracias por nuestros hermanos que desde sus hogares están con nosotros, Señor, en esta reunión. Y gracias por quienes estamos aquí. Te bendecimos a ti y te adoramos con todo nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejar este lugar, no sé quién lo tome, para que despida la reunión. Oremos por el dador alegre y nos vemos el día viernes por medio de Facebook y el domingo a las 10 de la mañana en esta reunión presencial. Amén.
Bueno, hermanos, pues ha llegado la hora de bendecir la obra del Señor. Vamos a orar por el dador alegre. Vamos a orar por todos los hermanos que han traído sus diezmos, sus ofrendas. Y vamos a orar también por aquellos que no han podido hacer esto porque tal vez los recursos están bajos o tienen falta de trabajo, ¿sí? Sí, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por los hermanos, Señor, que han dispuesto en su corazón traer los diezmos y las ofrendas a tu alfolí, mi Dios, para que siempre haya pan en tu casa. Te damos gracias por sus vidas, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. También te pedimos, Señor, por los hermanos que tienen falta de trabajo. Ayúdales, Señor. Dales gracia y favor delante de todas las personas que están contratando, de donde ellos van a pedir trabajo, en sus negocios, Señor, en sus ventas. Ayúdales, mi Dios. Ayúdales, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a despedir esta reunión con una alabanza más. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti con Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se gozará sobre ti.